En medio de las pruebas, si mantienes el ánimo, estás listo para ver el milagro. En medio de la prueba de la mujer de flujo de sangre o de la mujer que tocó el manto de Jesús, vemos cómo Dios se manifiesta. Y en medio de la prueba que estaba experimentando Jairo, cuando su hija se le muere, el Señor milagrosamente se manifestó en su casa. Vemos en esta historia dos narraciones de diferentes puntos de vista, pero Jesús al final les dio la respuesta que ellos necesitaban. A una la sanó y al otro le resucitó la hija. Porque Dios, cuando tenemos la fe en Él, podemos ver milagros. Si tu fe está apagada, no estás listo para ver los milagros de Dios. Pero si tu fe está encendida, tú estás listo para ver los milagros de Dios y para testificarlo. Bienvenido a este programa, Despierto y aún estoy contigo. Estamos en sumo gozo de saber de que Dios nos está permitiendo llegar a tu casa, a tu corazón, a tu vida, con una palabra fresca cada mañana, con una palabra de Dios, con un rema del Espíritu Santo que va a alimentar tu fe y que va a nutrir tu espíritu. Así que, mi hermano y mi amigo, cada mensaje que Dios pone en mi corazón es pensando en tu bienestar, es pensando en tu salud espiritual, pensando en tu familia y pensando en bendecirte. Estamos tocando el tema de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, o muy conocida como la mujer del flujo de sangre. He sentido hacer una serie porque creo que hay muchas personas desanimadas en medio de las pruebas. Creo que hay muchas personas que en medio de un padecimiento, en medio de una prueba, de un desierto, de una circunstancia difícil, pierden el ánimo de seguir a Dios, pierden el ánimo de buscar la presencia de Dios. Y no debe ser así. Entiendo que hay pruebas duras que solamente se puede lograr en la mano de Dios. Es más, para mí no hay prueba ni pequeña ni grande, son pruebas simplemente que Dios permite para formar el carácter del ser humano y para formar el carácter del creyente. Ahora, Jairo, un principal de la sinagoga, la Biblia revela la altura espiritual que tenía este hombre, pero llegó un momento en que el conocimiento que él tenía acerca de las leyes espirituales y el conocimiento que él tenía del judaísmo, llegó un momento que todo lo que él tenía acerca del conocimiento teórico no pudo provocar un milagro en su hija. Entonces accedió a aquel que todo lo puede y aquel que tiene control de nuestra vida. Jairo va corriendo a los pies de Jesús, se arroja a él, ahí se tira, se humilla y le dice que descienda a su casa porque su hija estaba muerta. Parece ser que la presión de este hombre a los oídos de muchas personas es como perder el tiempo. La hija estaba muerta y es humanamente perder el tiempo, buscar un milagro de alguien que ha muerto. Mas, sin embargo, la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Si tú crees en medio de esa prueba, todo es posible. Ahora Jairo estaba en un momento difícil y el Señor lo primero que hace en Jairo no es hacerle el milagro. Lo primero que Jesús hace en Jairo es despertarle el ánimo. Y es lo primero que Dios va a hacer contigo en medio de ese caos que estás viviendo, despertar tu ánimo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando venía hacia sus discípulos caminando sobre el mar? ¿Qué fue lo primero que Jesús le ministró a sus discípulos? No fue el milagro, no fue detener los vientos contrarios, ni siquiera le dijo a Pedro que saliera de la barca. Eso no fue lo primero que Jesús le ministró a ellos. Lo primero que Jesús le ministró a Pedro y a todos sus discípulos es: ten ánimo, yo soy. Dios lo primero que va a hacer es activar tu ánimo, porque sin ánimo no puedes acceder a la revelación que Dios quiere darte. Sin ánimo no puedes tener fe en el Señor. Sin ánimo no puedes creerle a Dios por lo que deseas en tu corazón. Sin ánimo no puedes salir de esa prueba, pero con ánimo Dios te da la revelación previa en el momento. Con ánimo Dios te anima, con ánimo Dios te fortalece, con ánimo Dios te reactiva y con ánimo el Señor te hace el milagro. Jairo perdió el ánimo al saber que su hija estaba muerta, pero en el camino Dios le reactiva el ánimo. La mujer de flujo de sangre eran 12 años padeciendo un momento duro, pero Dios le activó el ánimo y Dios la sanó. Pero ¿cómo Dios le activa el ánimo a esta mujer? Por lo que esta mujer escucha de Dios.
Esta mujer dijo, si tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. En Marco dice que había escuchado hablar de Jesús y digo entre sí que si tocara el borde del manto de él iba a ser sana. Así que, mi hermano, anímate en medio de esa prueba, porque lo mejor está por venir. Anímate en esa prueba, porque los que buscaron a Dios, su rostro fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Quiero que te amarres a esta próxima expresión que voy a decirte en el Espíritu. Quiero que te amarres. No quedarás en vergüenza en medio de esa prueba. Dios te va a dar la solución. Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar el recurso. Jairo se animó y la hija resucitó. La mujer de flujo de sangre se animó y recibió el milagro, recibió la porción, recibió el toque de Dios. Jairo se animó y Dios le dio el milagro de la resurrección de su hija. Sin ánimo no podemos acceder a la gloria venidera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.